Creciendo Juntas, Relatos de Mujeres que Inspiran, un programa que muestra relatos de mujeres valiosas que contienen grandes experiencias de aprendizaje para ellas y para quienes las escuchan. En estos relatos nos damos cuenta de que no es necesario hacer cosas extraordinarias para servir de inspiración a otras mujeres. Este es un espacio guiado por las psicólogas Laritza Machín y Solimar Vargas. Este programa llega a ustedes gracias a SBR Recruiting and Coaching LLC, empresa liderada por mi persona. En este episodio conversaremos sobre la importancia de tomar conciencia de cómo la familia influye en la construcción de la autoimagen y la autoestima de las criaturas y de cómo desde la adultez podemos asumir nuestra responsabilidad para cambiarlos. Hoy compartiremos el relato de Tairelis, en el que nos muestra cómo pudo desconstruir sus creencias limitantes y cómo su proceso terapéutico fue clave en ello. Su historia nos inspirará a reflexionar sobre la posibilidad de construir una familia con valores e identidad diferente a través de su propio proceso terapéutico. Y aquí comenzamos entonces el relato de Tairelis. Hola, soy Mari Laritza. Mi nombre es Tairelis. Soy venezolana, tengo 43 años, soy psicóloga empresaria, esposa y madre de 3 adolescentes. Hoy les quiero contar mi relato sobre la culpa, o una de las tantas situaciones que como mujer me sentí culpable por mucho tiempo. Crecí en una familia de 5 hermanos. Yo soy la segunda. Escuchando durante mi infancia y adolescencia decir en mi familia que mi mamá se había enfermado por mi culpa. O bueno, eso fue lo que yo interpreté. Ellos decían, cuando ella tuvo a Tairelis, se enfermó. Cuando Tairelis nació, ella empezó a enfermarse. Crecí viendo a mi mamá en los dos extremos. O estaba tirada en una cama y no podía levantarse ni moverse, o estaba en el otro extremo, muy operativa, limpiando, vendiendo, atendiendo, cocinando. Todo aquello resultaba muy extraño para mí. Así, entre otras cosas, pues me fui cargando de la responsabilidad de la enfermedad de mi mamá, que ella, según lo que decía mi familia, había desarrollado tras mi nacimiento. Qué potente esto, ¿no? Cómo las personas adultas no nos damos cuenta muchas veces de que aquello que decimos de manera ligera, porque no creo que nadie, de manera, nutritiva, diga delante de una criatura pequeña que su mamá se enfermó gracias a que ella nació, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esa tendencia a desestimar el cuidado de los mensajes que le decimos a nuestras criaturas, sobre todo cuando son muy, muy pequeñas y lo toman todo literal. Así es. Y pensemos en esto. O sea, yo me acuerdo, en Venezuela se cree en el Niño Jesús, que es la persona que te trae los regalos en Navidad. Si tú crees en el Niño Jesús, que es una persona que nunca has visto, que es omnipresente y no sé, va para todas las casas al mismo tiempo, que eso es bien complicado. ¿Por qué no te puedes creer cuando tu mamá te dice, o tu papá te dice, o tu abuela te dice, o cualquier familiar tuyo te dice cualquier cosa sobre ti? Las criaturas no tienen cómo discernir y ni cómo elaborar que lo que se está diciendo de ellas es mentira o es jugando o es una ironía, porque en las edades tempranas las ironías no existen, son muy literales. De hecho, yo me acuerdo cuando yo le decía a mi hijo que yo era novia de Ricky Martin y él me creía, o que iba a llamar al Niño Jesús y yo le iba a decir al Niño Jesús cosas de la cual no me siento orgullosa ahora, de que él debería mejorar su conducta, y él me creía de que yo tenía su teléfono y lo podía llamar. Entonces, si él me creía o creen una fantasía como esa, ¿por qué no van a creer que lo que están diciendo es mentira? Porque es mentira, es decir, el nacimiento de una criatura, o sea,
aunque sea el nacimiento de una criatura, la criatura no tuvo nada que ver en eso. O sea, yo nací y a mi mamá se enfermó, vale, pero yo no tengo nada que ver en eso, punto. O sea, no hagan como si yo fuera así, aunque eso se vendió así, o no conversen de esas cosas delante de mí, porque no está bien. Sí, y tal cual como tú lo dices, el cerebro humano no distingue de la realidad de la ficción. O sea, lo que tú le dices, que eso va a suceder, y pasa también en los adultos, lo que yo crea que voy a lograr y que voy a conseguir, lo voy a conseguir, sea lo que sea que esté pensando, positivo o negativo. Igual que en la mente y más rápidamente en la mente de un niño, que es como una hoja en blanco. Tú ahí puedes colocar lo que sea, y lo que sea va a quedar grabado, impregnado en su mente y en su cuerpo como una verdad absoluta. Y qué increíble cómo Tairelis fue tan repetitivo y fue tan frecuente ese tipo de comentarios. Bueno, aquí todos están diciendo que ella se enfermó desde que yo nací. Bueno, nada, yo soy la culpable de esto, ¿sí? Pero ella empieza después a darse cuenta de esa culpa que ella manejaba y cómo la exteriorizaba. Aquí, por ejemplo, ella dice, luego, a los 18 años me fui de la casa de mis padres. Encontré un trabajo y me independicé. Pero al haber tomado distancia de la dinámica familiar, empezó a aparecer la culpa. Comencé a buscar información, a leer y a llevarla a diferentes médicos. Y fue allí donde supimos como familia su diagnóstico psiquiátrico de trastorno bipolar. En medio de mi culpa, asumí la responsabilidad absoluta de atenderla, llevarla al médico cada vez que había una crisis, comprar las medicinas, dirigir a la familia y cómo debían todos manejarse ante cada uno de estos episodios. Y cuando comencé a estudiar psicología y a realizar mi propio proceso terapéutico, me di cuenta de que habían muchas cosas fuera de lugar. Haciendo terapia me di cuenta de que yo no soy la responsable, ni soy la culpable de la enfermedad de mi mamá, que había que delegar y distribuir la carga que conlleva tener un paciente psiquiátrico en la familia de manera equitativa entre todos los hermanos y mi papá, que debía soltar responsabilidades para que el resto de la familia pudiera ocuparse de la porción que a cada uno nos corresponde. Qué potente esto, es decir, ella pasó mucho tiempo, 20 años, 25, llevando un saco, por decirlo así, de creencias muy pesadas, que además ella asumió para sí, y al parecer la familia asintió, dijo, bueno, sí, si te quieres encargar de eso, mira, chévere. Pero ¿quién no? Soliman, ¿quién no le va a o sea, si hay alguien que está resolviendo los problemas, yo no le diría desde mi comodidad, mira, vamos a compartirlo, ¿no? O sea, qué bien, porque además es muy duro esos procesos de desajuste emocional que trae un diagnóstico bipolar. Las personas pueden ser muy difíciles de manejar. Entonces, no juzgando a la familia, yo diría que, bueno, que si hay alguien que ya sabe cómo es y que le tiene cierta paciencia a mi mamá, pues que lo maneje ella, que a mí eso se me hace difícil. Lo que yo rescato del relato de Taireli cuando habla de su proceso terapéutico es que por una razón u otra ella entró allí ese proceso y se dio cuenta que ella tiene derecho a tener una vida propia. Y de reconstruir o deconstruir primero que ella no es responsable de eso, su mamá no le pasó nada por su mano, por la mano de ella, de Tairelis, sino que fue concomitante y que ella no tiene ninguna responsabilidad como hija de lo que le pasó a su mamá. Entonces, eso le ha permitido a ella construir lo que en positivo le da la terapia, ¿no? Y yo diría que si hubiera más información en el colectivo de lo que son las enfermedades mentales, la familia pudiera haber diagnosticado con premura, ¿no? Lo que le estaba pasando a esa persona
y también poder haber ayudado al núcleo familiar desde el punto de vista de las autoridades sanitarias a que eso se manejara de otra forma Sí. y no se viera como algo que está pasando. Ay, sí, es que ella es así o tiene estos problemas, como algo misterioso. Entonces, aquí yo rescato que deberíamos, como sociedad, así como le ponemos tanto énfasis a la salud física, ¿verdad? Que se sabe de todo, de bacterias, de cánceres de todo tipo, hablar un poquito más de salud mental para que este tipo de situaciones se puedan atajar a tiempo y que la señora hubiera tenido una vida más saludable desde el punto de vista emocional que la que tuvo. Afortunadamente, Tairelis buscó ayuda y también su mamá. Sí, y sobre todo, Lari, que el oportuno diagnóstico va a permitir hacer cambios y ajustes en la dinámica familiar, porque si bien es una persona con un diagnóstico de trastorno bipolar, el resto de la familia, para que todos nos ajustemos y no tengamos a una sola persona sintiéndose culpable o asumiendo la responsabilidad de todo, que fue lo que le pasó a Tairelis, debemos comenzar todos a asumir que quedó algo aquí que entre todos tenemos que trabajar. Yo Claro. respeto el trabajo tan titánico, emocional y profundo que hizo Tairelis, porque esto nos lo está contando ella, esto es una hoja lo que ella nos está escribiendo, pero es un trabajo terapéutico de años que requiere tu disciplina, tu constancia, tu perseverancia, tu capacidad de resiliencia, y eso ella nos los está poniendo de manifiesto, porque viene muy desde su identidad. Ella construyó su identidad y conciencia como ser humano a partir de una culpa por una situación que ocurrió cuando ella nació. O sea, es muy profundo. Sí. Nos muestra unas características de valentía, de resiliencia, de aceptación y de vulnerabilidad y de apertura, que yo esto lo quiero cambiar, muy, muy, muy importantes. Y eso hay que mostrarlo y rescatarlo del relato de Tairelis. Sobre todo la paz con la que lo cuenta, porque ella aquí no habla de nada más, sino de lo que ella siente, sintió y está haciendo. No, yo no veo en su relato ningún otro tipo de emoción que no sea la tranquilidad. Y más adelante lo podemos ver en cómo ella lo expresa. Sí, fíjate que ella justamente dice, pero sobre todo también poder construir una relación más justa y en paz con mi mamá. Hoy todavía cuando tiene crisis puedo sentirme estresada. Es parte de este camino de la aceptación de nuestra realidad familiar. No lo puedo evitar, pero he descargado mi mochila emocional de responsabilidades que no eran mías y que me impedían ocuparme de mi hogar, mi esposo y mis 3 hijos. Ha sido un camino de muchos años de terapia para aprender a manejarlo y deslastrarme de esa culpa que no me pertenecía. Sobre todo porque al manejar ese nivel de culpa y responsabilidad por la enfermedad de otra persona, es muy difícil dedicar tiempo de calidad y que sea tiempo sano a la formación de una familia, porque no se puede estar presente ni construir una familia con amor con esa carga emocional. No ha sido un camino fácil, ha sido doloroso, pero ha valido la pena por mi bienestar, mi paz y por la de mi familia que elegí formar. Ciertamente lo que tú comentabas y lo que comenta Tairelis, o sea, pasar por un proceso terapéutico a veces no es fácil. Pienso que nunca es fácil. Y que poco a poco nos acostumbramos, ¿no? a retarnos, porque ir a terapia es retarnos. Y retar nuestras creencias, aquellas que hemos abrazado, adornado, pintado, le hemos echado, aquí en España se dice purpurina, en Venezuela se le dice escarcha, le hemos puesto flores, porque bueno, así es que hemos podido vivir. De hecho, Tairelis vivió así 18 años y ya no sabía hacerlo de otra manera, sin embargo lo sentía, ¿no? Y también yo creo que es muy común
y a mí me pasa mucho cuando hablo con personas que están dolidas, ¿no? Dolidas hacia cómo han decidido vivir, y es pareciera que el cuestionar nuestras relaciones, nuestros vínculos familiares pudiera ser de malas personas, creo, voy a resumirlo así, ¿no? Como que decir que mi mamá y yo no nos llevamos bien, o que ella es una persona con la cual no me llevo muy bien, o mi papá, o mi hermano, mi hermana, o la persona que sea, ¿no? Pareciera que hablar sobre la inadecuación de nuestras relaciones familiares es como de personas desagradecidas o malagradecidas. Y es que nuevamente hablamos de las expectativas que se nos montan a las personas sobre lo que debe ser la vida. A ver, ciertamente la familia es un lugar de cuidado, pero no todo el mundo que está en la familia tiene una buena salud mental, porque ya hemos dicho al principio de este episodio que la salud mental es lo menos abordado en el sistema sanitario, diría yo, del mundo. Entonces, si tienes una persona familiar A y familiar B que te están acompañando en tu crecimiento y tienen sombras emocionales, pues esas sombras emocionales serán las que actúen en los momentos de cuando emergen para hacerte daño, ¿no? Pero no hacerte daño de manera consciente. Muchas veces, como el relato de Taireli, decían esto, me imagino, tomándose un café sin ninguna intención de maldad, ¿no? Pero sin la conciencia de lo que implica la crianza respetuosa o irrespetuosa, en este caso, con una criaturita que ya de adultas, gracias a Dios, se ha responsabilizado de su propio asunto. Claro. Entonces, eso me parece muy, muy valiente, como lo has dicho tú, de parte de Taireli, de poder hablarlo, trabajarlo y cambiarlo. Sí, además, también rescato del relato de Taireli, que nos lo muestra desde una posición, bueno, esto fue lo que ocurrió, que es una de las grandes invitaciones que yo siempre les hago a mis pacientes en los procesos terapéuticos. A ver, eso fue lo que ocurrió, no lo vamos a minimizar, ¿sí? Pero tú hoy eres un adulto que si tú de verdad eres emocionalmente un adulto balanceado, tienes la capacidad de responsabilizarte, de que yo esto lo puedo cambiar para no entregarle esto mismo a mis futuras generaciones. Entonces, automáticamente, cuando yo asumo mi postura de adulto balanceado, puedo entonces comenzar a asumir, bueno, sí, mi tía, mi tío me decían esto, se estaban tomando el cafecito y decían que mi mamá se enfermó porque desde que yo nací, y qué bonito el relato de Taireli, que desde ese amor, ella en ninguna parte nos dice que mi tía era una maluca porque me decía esto, o mi prima era muy mala y siento odio y siento rencor. No, ella está desde su adulto estructurado asumiendo que esto pasó. Pero como lo asumo, también tengo derecho a deconstruirlo, cambiarlo, para no ir a repetirlo. ¿Y qué es lo que ocurre en las dinámicas familiares cuando nosotros somos emocionalmente irresponsables y nos agarramos de argumentos psicológicos de vida irresponsables? Que entonces yo le digo a mi hijo, bueno, es que yo soy así porque es que así me criaron a mí, ¿sí? Entonces, Qué bonito. y eso es ahora, también hay, y esto no lo vamos a tapar el sol con un dedo, Larixa, y es que ahora como hay mucha conciencia emocional, hay mucho acceso a la información, al temas de autoestima, heridas de autoestima, cómo se desarrollan, pero yo no quiero responsabilizarme de esto. Yo no voy a hacer terapia, pero entonces como yo tengo la información, yo lo que digo es, yo soy así porque es que a mí me criaron así. Y bueno, esto es lo que pasa. Y yo, esa soy yo ahora. Y no, eso no es un adulto responsable. Eso no es buscar tener el balance emocional. Si esto me pasó, no lo voy a minimizar. Es real y como nos lo dice ella, le ha llevado tiempo, es doloroso, pero lo asumo porque me ha permitido que yo hoy sea
una madre diferente para mis hijos. Y ese es el gran valor de la terapia, que vale la pena, y eso es lo que hoy nos ha regalado Tairelis en su relato. Y rescato también de esto lo importante que ella hizo, que fue ponerse en el centro. Dijo, yo no me siento bien, voy a terapia. Mira, claro, ya entendí, no me siento bien porque no estoy en mi centro. Yo estoy viviendo en función de una vida que no es mi responsabilidad, que es la de su mamá, ¿no? Y esa decisión de soltar, como lo dijiste, requiere mucho esfuerzo y mucha fuerza interior, que es la que ha cultivado Tairelis a través de los ejercicios emocionales y la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, no solamente es de saber lo que lo estás haciendo, sino el para qué hacerlo, ¿no? Y también quiero que dejemos claro que cuando vivimos nuestra vida a través de los deseos o las necesidades de otras personas, somos muy infelices. Y esto nos puede llevar a enfermarnos, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel físico. Por eso es que es necesario vivir en el centro de nuestra vida. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado en este episodio. Nos encontraremos en el próximo, donde daremos voz a otro relato inspirador. Si quieres enviarnos tu relato, escríbenos a relatosdemujeres@gmail.com. Muchas gracias.